Una de las preguntas que recibo con más frecuencia es ¿cuándo y con qué frecuencia debería de limpiar mis zapatos? Antes de continuar con este video, te comento que si eres nuevo en este canal de YouTube y te gusta el contenido de este canal, te invito a que me regales un like y a que me escribas en la caja de comentarios. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a que sepa que estos videos son interesantes y los comparta a más personas aficionadas al mundo de la zapatería. Ahora mira, en la respuesta corta a esta pregunta de cuándo y con qué frecuencia debería uno de limpiar sus zapatos, yo creo que aquí depende mucho del sentido común. ¿A qué me refiero con esto? Si eres una persona como yo, que eres un gran aficionado al mundo de la zapatería y te gusta tener tus zapatos siempre en excelentes condiciones, entonces notarás, bueno, sabrás que en los consejos que comparto en mi canal, que siempre al final del día unos zapatos ya boleados, al momento de pasarle un cepillo de bolero, eso va a ayudar a que los zapatos siempre se mantengan limpios y en excelentes condiciones, y notarás que de esa forma, al pasar siempre tener la rutina del final del día del cepillo de bolero, esos zapatos nunca se van a ensuciar. Por lo tanto, esos zapatos pues realmente no necesitan en sí mismos limpieza frecuente, sino que cada cierto tiempo, por ejemplo yo personalmente cada 2 o 3 meses se le aplica una rutina completa de limpieza a mis zapatos, que aunque estén limpios, ya no tanto por la apariencia estética, porque aunque siempre están bonitos, sino por el aspecto de lo nutritivo, para ofrecerle una nueva capa de cremas al calzado y la piel se mantenga siempre suave. Ahora, si por el contrario eres una persona en que te gusta utilizar tus zapatos pero o no tienes el tiempo o no tienes esta costumbre de limpiar tus zapatos con frecuencia, y los zapatos con el paso del tiempo, con el uso, logras apreciar que pues ya tienen un cierto aspecto de desgaste, como es en el caso de estos zapatos, en ese caso es una buena idea ofrecerles una rutina de limpieza completa. Y al momento de iniciar esta rutina siempre es bueno limpiar lo que es a profundidad lo que es la piel, remover ceras, cremas de boleadas anteriores, así como suciedad acumulada con el jabón de calabaza. Y respecto al jabón de calabaza, de la misma manera que las cremas, de la misma manera que las ceras, como ya he platicado en videos anteriores, hay de calidades a calidades. Si estás buscando un tipo de crema que pueda ayudar a los zapatos, estás buscando un jabón de calabaza, una crema accesible, que solamente necesites que los zapatos estén limpios, en ese caso cualquier tipo de crema o de cera que puedas conseguir en cualquier zapatería te puede ser de utilidad. Ahora, sin embargo, si tienes una gran pasión por el mundo de la zapatería como yo, tienes zapatos de buena calidad en tu colección, o si te gusta tener siempre los mejores productos disponibles para ofrecerles el mejor nivel de nutrición y mantenimiento a tus zapatos, en ese caso yo aquí en Shushanmex con todo gusto pongo a tu disposición las cremas de alta gama de la marca japonesa de Boot Black, que se encuentran catalogadas dentro del top 5 de las mejores del mundo, por lo tanto virtualmente de lo mejor que tiene el mundo para ofrecerle a la piel del calzado. Y muy en específico en esta primera etapa respecto del acondicionamiento inicial de la piel, así como las ceras y las cremas, también Boot Black maneja su propio jabón de calabaza de alta gama. Este jabón de calabaza, a diferencia de los que se consiguen tradicionalmente en el supermercado, este es un jabón de calabaza 100% natural, lo que permite lo que es la limpieza profunda a la piel sin tener ese procedimiento o esa etapa de resequedad en el calzado, puesto que desde el inicio no solamente estás limpiando, sino que adicionalmente le estás ofreciendo un toque de nutrición al calzado. Esa es la principal diferencia que hace este jabón muy bueno. Nunca atraviesan un proceso de resequedad los zapatos, y la forma de utilizar este jabón de calabaza es exactamente la misma que los jabones de calabaza tradicionales. El procedimiento es el mismo, la diferencia está en las cualidades nutritivas. Y si nunca has utilizado jabón de calabaza, mira, te explico de una manera muy breve. Un zapato que se encuentra en mala condición o que ha llevado tiempo sin utilizar, lo único que necesitas es un cepillo de bolero. Necesitamos repasar este cepillo de bolero en la superficie del zapato para quitar toda la suciedad que tenga acumulado en la superficie. Si bien el jabón de calabaza nos va a ayudar a remover toda la suciedad, pero siempre es bueno pues quitar la suciedad que se pueda, la suciedad vamos a llamarla sencilla, con el cepillo de bolero, para que ya posteriormente el jabón de calabaza se enfoque en remover la suciedad más rebelde o más profunda. Lo único que necesitamos hacer
es nada más, suponiendo que estés interesado o que te llame la atención este jabón de calabaza de Good Black, simplemente es cuestión de destaparlo y con un poquito de agua y con un cepillo aplicador, es nada más remojamos. Por cierto, recomiendo ampliamente que sea siempre agua purificada para evitar manchas en la superficie. Agua purificada, remojamos un poquito el cepillo, lo frotamos de esta forma, el jabón de calabaza, para que de esta forma la mezcla genere una espuma limpiadora. La aplicamos en la superficie y como puedes apreciar se va a generar esa espuma limpiadora, que es la que se va a encargar de limpiar a profundidad todo el jabón, toda la superficie del zapato, de esta forma. Si ves que te hace falta más espuma, puedes agarrar ya sea un poquito más de agua y un poquito más de jabón de calabaza para producir más espuma alrededor del zapato. Inmediatamente después de aplicar esta espuma limpiadora, antes de que se seque en la superficie, pues el objetivo no es que se seque, sino removerla de la superficie del calzado. Con un trapo de algodón o con algún pañuelo, con algún tipo de tela, nada más vamos a utilizarlo para remover todo lo que es la espuma limpiadora de la superficie del zapato, de esta forma. Las zonas difíciles que no hayas podido limpiarlas con este paño, simplemente es con tu cepillo con tu cepillo de bolero, las cerdas del cepillo las vas a pasar alrededor de esas orillas o esas zonas difíciles para que de esa forma puedas remover completamente la espuma limpiadora del jabón de calabaza. Posteriormente a esto, según el color del zapato, por ejemplo, colores muy claros como este, puedes apreciar que la mezcla del jabón de calabaza con agua van a lograr oscurecer un poco el zapato. Si el zapato se ha oscurecido, entonces antes de continuar el procedimiento con cremas y con ceras, te recomiendo ampliamente dejar reposar el zapato, que se seque completamente el agua hasta que el zapato retome sus colores originales para que en ese momento puedas continuar el procedimiento. Ahora, si el zapato es de un color muy oscuro y no se aprecia que que el agua todavía se encuentra dentro de lo que es el cuero, en ese caso pues ya podrías proceder con lo que son el procedimiento de cremas y ceras. Sin embargo, siempre que se utilice jabón de calabaza, independientemente se note o no, siempre es recomendable esperar unos cuantos minutos hasta que el zapato se seque completamente, sobre todo con los zapatos claros en los cuales se aprecia en la absorción del agua. Esperemos a que estén completamente secos para continuar el procedimiento. Bueno, muy en específico en este video los zapatos no se han secado al 100% puesto que les va a tomar algo de tiempo, pero en aras de no esperar más tiempo para poder darle continuidad a esta toma, a este video tutorial, una vez que los zapatos ya se encuentran secos al 100%, tú lo vas a notar con la apariencia de la piel, ya no van a ver en zonas oscurecidas. Una vez que los zapatos ya se encuentren completamente secos, te comento que esta no es la etapa final, el jabón de calabaza, muy por el contrario. Es la primera etapa de limpiar todo lo que es la crema y cera de boleadas anteriores. En este momento los zapatos ya se encuentran completamente limpios, libres de suciedad, libres de cremas y de ceras. La piel ya se encuentra lista para poder ofrecerle posteriormente la nutrición, que es la nutrición con las cremas hidratantes, y posteriormente su retoque y brillo con lo que son las ceras. En este video no me voy a enfocar a lo que es a la aplicación de las cremas y de las ceras, puesto que el objetivo era conocer un poco respecto a la primera etapa de la limpieza, la etapa del jabón de calabaza. Posteriormente le voy a ofrecer esa limpieza al zapato, nada más que ya no la voy a grabar. Si quieres ver cuál es el procedimiento completo de limpieza y nutrición al calzado, en ese caso te invito a que mires el video que voy a compartir a continuación en pantalla. Es un video en el que te explico más a detalles respecto al procedimiento de limpieza de manera completa, desde la etapa inicial hasta la etapa final donde se le ofrece limpieza y brillo al zapato.